Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Saludándolos desde Atlanta, Georgia, prácticamente la ciudad de Lawrenceville. Pues aquí estoy muy contenta el día de hoy porque así surgió y voy a tener el honor de poder coincidir en este tiempo y este espacio con Rodrigo. Y bueno, ya me han escuchado en algunos puntos hablar de él. Y sí, es la persona con la que conviví en el mes de octubre y prácticamente lo que le llamamos el hombre ballena, y me va a encantar que nos cuente su historia y aquí van a ver por qué. Yo estoy esperando en unos minutos que él se conecte, y bueno, le voy a mandar de hecho la invitación para que nos podamos coincidir aquí. Él ya está aquí, felizmente Hola. conectándose, porque no sé, ahora nos va a contar qué estuvo haciendo, porque lo que sí sé es que estuvo en el mar, por lo que escuché, así es que vienes completamente conectado. Te cuento que yo también me fui a hacer una ceremonia de empoderamiento de mujeres, prácticamente fue una ceremonia de magia, de deseos y de todo esto para fin de año. Y por ahí también sé que Wiñay está en el cerro haciendo sus ceremonias. Entonces yo creo que estamos súper conectados. Y para la gente que ya está aquí, porque ahí veo a Miguel y quiero que te conozcan, voy a leer porque me encantó tu bio, Rodrigo, cuando me la mandaste y me parece que es lo que transmites. Quiero decir que a la persona que vas a escuchar, bueno, pues es un ambientalista desde hace más de 30 años, dedicado en su carrera enfocado a los océanos y a los cetáceos, delfines y ballenas. Desde muy pequeño fue tocado por una experiencia con delfines y luego las ballenas francas lo llevaron a enfocar al océano y su protección, creando junto a su equipo un santuario para cetáceos en todas las aguas uruguayas, llevando el país de retorno a la Comisión Ballenera Internacional y obteniendo el galardón de Hope Spot Champion for Mission Blue de Sylvia Earle. Actualmente se desempeña en un cargo de gobierno subnacional como director de Ambiente y Cambio Climático de la Intendencia de Rocha. Esto es en Uruguay. Una provincia que ocupa la reserva de biosferas Bañados del Este. Su su esencia está en unificar ciencia y espiritualidad como unidad para alcanzar la conservación efectiva, integral y holística. Y pues aquí estamos conectando. Me da mucho gusto verte de frente, Rodrigo, una vez más, después de esas tantas horas compartidas y convividas. Y más gusto me da que una amiga me acaba de invitar virtualmente, gracias a Dios Internet funciona, eh, a entrar a una conferencia de ufología en México. Y interesante porque ese es un punto que también de alguna forma nos está conectando en nuestros intereses. Pero aquí, con la magia que yo digo que se está abriendo en la vida, porque siempre he creído que este mundo está cambiando y que una forma de cambiar al mundo más rápido es tocando a las cúpulas, y esos son los políticos. Y mi viaje al sur me dio la oportunidad de ver qué está pasando, porque tanto en Argentina como en Uruguay, que es tu caso, hay gente consciente del medio ambiente, del impacto que estamos haciendo, del espíritu que somos y que ya tiene una injerencia en el gobierno. Así es que para mí, Rodrigo, es un honor considerarme tu amiga. Espero que así permanezcamos muchos años y que la vida nos permita seguir caminando juntos. Y cuéntale un poquito a la gente, ¿qué es esta experiencia? ¿Por qué los cetáceos? ¿Qué te llama? ¿Qué es esta primera experiencia con los delfines que te lleva a ser quien eres hoy? Bueno, Gina, primero que nada, para mí es un gran honor estar contigo y habernos encontrado fue fuertísimo por esa sinergia que instantáneamente ocurrió y que uno se da cuenta de que hay mucho más para el camino. Así que gracias por esta convocatoria que salió en forma muy improvisada y a veces son las mejores cosas, si bien lo habíamos hablado.
Eh, Sabes que siempre trato de volver a cuando uno fue convocado de alguna manera por esta misión, se podría llamar de esta manera también, de estar con las ballenas, con los delfines, y fue algo realmente muy sutil, ¿no? Que me fue llevando cuando era estudiante de biología en la Facultad de Ciencias, y en una experiencia de verano, después de haber tenido aquel encuentro de niño con un delfín en mis brazos, que el mar arroja hacia la orilla y me toca sostener, yo con apenas 9, 10 años, me lo quería llevar a mi casa, al delfín, ¿no? Porque era una cosita chiquita que no podía ni agarrar ni siquiera porque se me resbalaba de su piel tan aceitosa. Ellos tienen una cubierta sebácea de un aceite en la piel para poder nadar con eficiencia. No tienen casi rozamiento en el agua y eso los hace eficientes, pero también cuando los vas a tocar o a agarrar, casi no podés hacerlo. Lo devolví, por supuesto, al mar. Eso quedó sin duda dentro de mí y muchos años después empezó a emerger de a poco. En la facultad, estando en el mar, surfeando, y ver que se te aparecían en la ola y terminando y surfando en la misma ola con ellos y jugando con ellos y que te venían y te agarraban de la cuerda, de lo que se llama la leash, la cuerda que une tu pie con la tabla. Todo eso me fue como estimulando a decir, bueno, vamos a estudiar este grupo de delfines que está aquí surfando con nosotros y empezamos a identificarlos por sus aletas. En los delfines sucede que cuando son muy longevos los delfines, ¿no? Viven hasta 60, 80 años por lo menos. Exactamente no se sabe. Los cetáceos es todo un misterio para los biólogos. Absolutamente preguntas como en grandes temas de la naturaleza, Ujú. en cetáceos sobre todo. Preguntas sin contestar. Y esa es una. ¿Cuánto viven realmente las ballenas o los delfines? Hay respuestas científicas que se acercan, pero no hay una certeza absoluta. Las ballenas pueden vivir por lo menos 250 años, por lo menos, pero seguramente vivan mucho más. Eh, entonces, volviendo hacia atrás, las podemos identificar a muchas ballenas o delfines por marcas. En los delfines en la aleta. Entonces empezamos a familiarizarnos con las marcas de esas aletas y les pusimos nombres. Uno se llamaba Merlín porque su aleta estaba como, parecía un gorrito, colgaba la punta. El otro se llamaba Tajo porque tenía un tajo muy grande. El otro tenía marcas. Bueno, así fuimos tejiendo una relación con ese grupo de delfines. Que entrábamos al agua y era lo que Jim Nolman, uno de los científicos para mí que más se acercó a esto de la ciencia y la espiritualidad, con Rupert Sheldrake, que es otro también grande en ese sentido. Jim Nolman logró una hermandad con delfines y ballenas en diversos océanos del mundo a través de la música. La música era el lenguaje de comunicación entre ellos. Y si bien yo en esa época todavía no había leído el libro, que se llama Voces del Océano, un libro muy revelador, Voces del Océano, empecé a vivir experiencias que después leí en el libro y que a Jim Norman también le había pasado y que uno las toma como casualidades, coincidencias, que pueden serlo o no. Uno ya a cierta altura de la vida sabe que no existen las coincidencias, ¿no? Pero bueno, es otro tema. El pensamiento escéptico en ese momento no me permitía entender mucho algo más profundo que estaba pasando y que fue pasando cada vez más. Esos delfines me llevaron a mi primer trabajo científico, que lo llevé a un congreso. En ese congreso conozco a todos los expertos de cetáceos de Latinoamérica. Yo con unos
18 o 20 años, ¿no? Y eso empezó a entusiasmarme porque veía cómo estaban trabajando en Latinoamérica con el tema y dije, uff, ay, qué mundo que hay acá. Y dije, voy a hacer lo mismo. Y empezamos a, de alguna manera, eh, investigar a las ballenas francas, que eran las que faltaban en la región hacer parte de este regionalismo de Brasil y Argentina. No había nadie en ese momento, año 94. Me voy a Península Valdés, este santuario tan increíble que pudimos estar compartiendo allí, y que, bueno, quienes no estuvieron, tú que estuviste, sentiste esa magnificencia, ¿no? Realmente es un santuario que va mucho más allá de las ballenas. Sí. Es un templo aquello, ¿no? Y las ballenas parecen los monjes cantando y haciendo un ritual permanente que vaya a saber. La cuestión es que ahí me formo con los mejores científicos en la región de Ballenas Francas, en el centro patagónico, me entusiasmo más, vengo a Uruguay con todo ese entusiasmo y comienzo un trabajo científico, año 95. Y la pregunta que nos hacíamos en Uruguay, y esto un poco, yo cuento todo rapidito esto, ¿no? Obviamente que hubo Claro, mucho en el todo, medio, todo ¿no? te va llevando a lo que, es que es muy interesante que nos estás narrando esto, pero es como que tú no tenías mucha idea y todo te va poniendo a lo que tenías que hacer. Exactamente, exactamente. Sabés que además, y esto es importante, me hiciste acordar, en el año 95, cuando fuimos a hacer nuestra primer pasantía con los científicos, nos enseñaban las metodologías de trabajo, ¿no? Y recuerdo un día que estuvimos todo el día en uno de los acantilados estos de 70 metros de altura, observando la cantidad de ballenas, y aprendiendo lo que se llama cuantificar los comportamientos. Entonces uno puede, al cuantificar si están saltando más o si están sacando la aleta, se pueden estimar cosas, es decir, qué está haciendo la ballena, ¿no? Y recuerdo que yo había ido con parte del equipo que estábamos estudiando los delfines en Uruguay, una chica que tenía cierta sensibilidad por lo espiritual, y yo en ese entonces no lo tenía tanto, era como estaba más enfrascado, ¿no? En lo racional. Y me acuerdo que ese día que estábamos estudiando las ballenas en el acantilado, había una que estuvo todo el día quieta, quieta como durmiendo, que eso es lo que hacen muchas veces, descansan y duermen, ¿no? Estuvo todo el día quieta. Y nos llamó mucho la atención porque apenas se movía, no se la veía respirar, parecía muerta, no estaba muerta, nos explicó el biólogo, está viva, pero está descansando. Terminamos el trabajo de toda la tarde y esa que estaba durmiendo, vimos que estaba muy cerca de un acantilado que uno podía llegar por abajo, o sea, de una plataforma que te deja al borde del mar. Entonces digo, vamos a acercarnos, que está bien cerquita, por lo menos para sentirla, ¿no? Que cuando bajábamos como en un silencio, como si nos escuchara, ¿no? Íbamos calladitos, en silencio, respetando ese espacio tan especial, ¿no? Y pasó algo, fue la primera vez que yo fui tocado, o quizás la segunda, por estos seres, ¿no? Que en el momento que llegamos al borde de esa terracita que te dejaba al borde de ese mar cristalino, y habíamos quedado a 200 metros de esa ballena que estaba quieta, en el instante que nosotros nos paramos en el bordecito, la ballena se hunde, desaparece, y nosotros quedamos como, y empieza a dar saltos. Dio 6 saltos, de esos que sacan todo el cuerpo y que el sonido cuando caen esas toneladas de animal, estamos hablando de 10 elefantes cayendo al mar, 40 toneladas de peso, el estruendo que produce es tremendo.
de un poderío tremendo. Quedamos sumamente impactados. Esta chica me miró a mí, yo dije, qué casualidad. Y la chica me hacía así, como diciendo, No es no, casualidad. no es casualidad. Y el biólogo, estas cosas pasan, es normal que, ¿no? Tirándonos abajo y yo quedando ahí en ese limbo, ¿no? De acá hay algo más. Esto que yo cuento me pasó de diversas maneras y nos pasa, porque no es a mí, es a quienes estamos preparados para sentirlo y para verlo, y para quienes podemos después transmitir eso sin caer en el ego de me pasó a mí, mirá lo que me pasó a mí. Acercó conmigo. Ay, sí. Claro, viste, tengo comunicación con las ballenas. Seguramente sí, no lo sé. Lo cierto es que eso me volvió a acontecer muchas veces más, pero me pasó después de yo haber ido a mi primer viaje chamánico, por así decirlo, a una escuela en los Andes, donde estuve un mes en una comunidad chamánica, amáutica, de enseñanzas andinas. Eh, y ahí fue donde se me vino abajo toda la estantería y como decía el guía espiritual de allí, uno ahí no va a aprender, va a desaprender. Claro. Y creo que eso es lo que en la mayoría de los casos nos pasa, ¿no? A partir de ahí comienza, bueno, desde aquel salto, después de muchos más encuentros, todo un trabajo que me fue llevando y yo cada año, teniendo familia, teniendo hijos, me preguntaba y me preguntaban, ¿qué estoy haciendo? ¿Trabajando con las ballenas? ¿Con 4 hijos? ¿Sobreviviendo cada año al límite sin saber cómo uno va a llegar a fin de mes? Pero lo que me guiaba era la pasión y el estar aquí, frente al océano donde estoy, escuchándolo en este momento rugir. Y eso para mí era todo, no importaba más nada y me hacía sentir seguro. ¿Y sabés qué, Gina? Todos los años las ballenas de alguna manera Te me agradezco. decían, Rodri, seguí adelante. Es el momento. Es el momento. Mira, mira lo que tenemos para vos. Y ahí aparecía una subvención de una organización internacional que había contactado y que quería financiarnos. Ahí yo ya había formado una ONG, que hoy ya no soy parte, por mi rol que tengo hoy en el gobierno, me separo de la ONG, Organización Conservación de Cetáceos, que sigue muy linda, sigue haciendo cosas maravillosas, este, pero en ese momento estaba muy endeble, eran todos voluntarios y era difícil mantenerse a flote. Ellas permanentemente te estaban mostrando de diversas maneras, y recuerdo por ejemplo, que me viene ahora a la memoria, ¿no? Porque son muchas realmente, Muchas son muchas. Y hay veces que, ¿sabes qué me pasa? Que muchos fueron testigos de eso, ¿no? Entonces preciso como corroborar con esos testigos si yo no me imaginé aquellos que vivimos que fue tan fuerte. gracias. Entonces, y me acuerdo una vez que montamos un centro interpretativo, ¿no? Para que escolares y estudiantes puedan aprender de los cetáceos. Entonces montamos todo un espacio lindísimo con huesos, con barbas de ballenas, con fotos, con un televisor que pasaba videos. Y ese año que yo precisaba elementos para el centro interpretativo, me hizo una vecina aquí, viene, me golpea, me dice, Rodrigo, ¿no? La puerta, tenés una ballena en la playa, me dice. ¿Cómo que una? Y voy y había una ballena muerta, con los huesos prácticamente limpios, y fue el primer varamiento de una ballena tropical para el Uruguay. Que esa ballena es típica de dónde. O sea,
Esa ballena es típica de la costa de San Pablo, Brasil. Y es una ballena que no migra hacia los polos. Es la única especie que migra en realidad longitudinalmente, es decir, se acerca a la costa o se aleja de la costa según la época del año, Okay. pero no migra hacia los polos, Seguro. como todas las ballenas, exacto. Porque ella aprovecha unas urgencias del océano profundo, y de ahí filtra. Y esta ballena fue la primera indicadora de grandes cambios que hoy están aconteciendo en el planeta. Estoy hablando de esa ballena apareció hace unos 20 años. Y, y ya los signos eran fuertísimos del cambio. Retrocediendo, y esto también tiene que ver con lo que estoy hablando, donde yo vivía siendo estudiante también, año 92, también un vecino nuevamente me dice, en la playa hay un monstruo y delfines muertos. El monstruo era una tortuga alaúd, sumamente descompuesta, como el caparazón es de cuero, se infla y entonces parece una cosa muy extraña. Y estos delfines eran los primeros delfines para todo el Atlántico Sur. Okay. Yo siendo estudiante voy a la guía de campo de cetáceos y empiezo a buscarlos y no estaban. Voy a un profesor, el único que estudiaba cetáceos en Uruguay, que sabía bastante de mediciones, sobre todo de cetáceos muertos, del cráneo, porque cuando no tenemos al animal entero, que perdió el color, que perdió la forma, tú no podés saber qué especie es. La única forma es midiendo el cráneo. El cráneo tiene medidas específicas, tiene 101 huesos que te permiten medir y saber exactamente qué especie era. Entonces, llevamos los cráneos porque ya estaban medio feos los delfines, pero no se parecía a ninguno de la guía. Lo llevo al profesor, él había encontrado también esa misma semana, y me dice, flaco, yo era muy, muy flaco en esa época, esto te va a pasar una sola vez en la vida. Acabaste de registrar el primer delfín de Fraser de todo el Atlántico Sur. Y esas fueron las cosas que me marcaban, viste, Gina, de seguí. En la facultad no había nadie estudiando delfines, no había nadie estudiando cetáceos. Éramos tres locos estudiando las aletas de los delfines. Y después éramos los tres locos atrás de las ballenas francas, que eran muy pocas en aquel entonces. Entonces, eh, este tipo de sucesos eran los que yo no leía de la manera que leo hoy, lo que interpreto hoy también, porque nos traen un mensaje muy profundo, valga la analogía, ¿no? De los océanos, de la profundidad de los océanos. Lo que te iba a pasar. Y exacto, exacto, exacto. Es fuertísimo. De hecho, cuando uno empieza a estudiar a estos seres, como muchos otros en la naturaleza también pasa, ¿no? Pero encuentra hechos realmente muy sorprendentes, como el que ellos se pueden comunicar a través de todo el océano, a través del sonido, que es su principal sistema sensorial, y se pueden reconocer porque cada timbre es único, además de que manejan diferentes frecuencias de sonido dependiendo de la especie. Ujú. Y esto que siempre yo cuento, porque fue yo creo que fue el clic, uno de los más importantes en el despertar de la conciencia humana, fue cuando el ser humano escuchó el canto de la ballena. Cuando se dio cuenta
porque esto cuesta a veces darse cuenta, de que no son sonidos al azar, son canciones elaboradas de 30, 40 minutos que cambian inclusive todos los años y que se copian unas a otras. Una familia, siempre de una especie, la Shuarta, la Humpback, la Megaptera, el género Megaptera, no Benglie. Pero el hecho de que las ballenas que componen música en Hawái le pasan la música a las de zona de California, y esa música va cambiando año a año, el principio o el final, lo descubrió un científico que era músico, que falleció hace muy poquito y que tuve el gusto de conocerlo allá en Península Valdés, que es Roger Payne. Roger Payne tocaba el contrabajo, era músico, y las ballenas venían siendo escuchadas desde la Primera Guerra Mundial cuando se colocaron los primeros micrófonos en el agua, hidrófonos para sentir los invasores, ¿no? Tanto los submarinos, y en ese espectro se sentían sonidos que nadie sabía qué era y se pensaba que era hasta un arma secreta. Ujú. Un sonar, un radar, un algo así. Ujú. Exacto. ¿Qué pasaba? Que como las ballenas no tienen cuerdas vocales, los científicos decían que es imposible que las ballenas hagan sonido. Los balleneros deben estar todos locos. Son Los las balleneros decían, son las ballenas que cantan. es, tengo preguntas, pero quiero que la gente te escuche y realmente ahora que sé, hay personas que nos están escuchando de corta edad o gran edad, que importa, pero me interesa mucho que los que te escuchen se conecten con esa tu pasión, porque todos tenemos una. Y que, ¿qué importa si son tres locos o un loco? Cuando es tu pasión, la pasión te va llevando. Y fíjate que en la tercera, yo que también me voy por el lado científico, y por eso creo que coincidimos mucho en, obviamente tú sabes demasiado de cetáceos y yo sobre de energía o frecuencias. En la Primera Guerra Mundial empezó a distorsionarse la frecuencia del hombre justamente con el radio y se calibró una frecuencia que nos ayuda a tener miedo, a tener ansiedad y enfermarnos. Puede ser un poquito conspiranoico o no, pero ahora estoy escuchando mucho acerca de que la medicina del futuro es la frecuencia del sonido. Y son todas estas terapias de cuencos, de cuarzos, de bowls, de campanas tibetanas, de todos estos sonidos que elevan tu frecuencia, el famoso gong que tiene este sonido metálico espacial. Yo, sin saber de cetáceos, cuando yo sentí la energía de ese animal, de la ballena, porque los delfines desafortunadamente los he conocido en cautiverio, muy poco al aire libre, en el mar abierto, pero cuando sentí la ballena, es este pum en el corazón que sientes como que es un paro y una taquicardia, pero no es la emoción, es la frecuencia, es la energía. Y después en Puerto Madryn, donde tuvimos una noche, justo la noche que diste la conferencia, que me encantaría poderla dar en internet para la gente que quiere saber más acerca de estos temas. Me parece que hay un mundo ahí que necesita conectar. Yo lo que escuchaba era como si, para mí me llevó a la película esta de Jurassic Park, en donde están escuchándose los dinosaurios y que tú no sabes exactamente qué es, porque era el mar oscuro, únicamente podías ver las estrellas y escuchabas el canto de la ballena y además el movimiento de las colas o de las aletas. Es este movimiento rítmico que llevan muchos animales y realmente considero que lo que vivimos ahí es una sanación del alma y una conexión con lo más profundo de nuestro ser estelar y oceánico.
porque yo siempre había dicho que somos seres de las estrellas, o alguien me lo dijo y me resonó, y dije, sí, somos cósmicos y estelares. Y ahora con esta experiencia creo que somos de las profundidades del océano, y viene a mí el Kybalión y dices, pues como es arriba es abajo, y como es adentro es afuera, y como todos somos uno. Y este momento, que la gente pueda escuchar de alguien con tanta pasión la importancia de un animal, o de los cetáceos, o del océano, de la vida en el océano que tenemos tan ignorada y tan descuidada, porque todo lo que yo consumo en este mundo, ¿qué importa en qué momento? Llega al océano. O sea, es algo que me impresionó también, ver la cantidad de desperdicios que de alguna forma acaban ahí, y acaban con estos grandes seres que no saben lo que se están encontrando. Entonces, tú, Rodrigo, ¿qué oportunidad has encontrado de esta pasión ponerla en el gobierno? ¿Qué pasos hemos dado adelantados como humanidad? Es decir, ¿ya estamos cuidando más el océano o siguen ignorando bastante? Eh, hemos avanzado, pero todavía nos falta mucho. No es un inconformismo, es realmente que esto que dijo algún biólogo una vez, conocemos mejor la superficie de la Luna que el fondo del océano. Absurdo. Y ahora queremos ir a Marte. Entonces, eso nos muestra varias cosas, ¿no? Eh, hay, hay varias cosas que también tú mencionaste, ¿no? Con el tema del sonido, que no me quiero olvidar, porque el cautiverio, que es totalmente condenable, ¿no? De estos animales, porque es una prisión para ellos, es muy interesante descubrir que en realidad, primero que no existe el entrenamiento, los delfines no son entrenados a hacer saltos, ni piruetas, ni nada. Eso es lo que ellos hacen en su hábitat. Y ellos hacen eso si tienen ganas. Y le dicen al entrenador muchas veces lo que ellos eligen hacer. No es que el entrenador, a veces lo complacen, a veces no. Ahora, si no tienen ganas de hacer el espectáculo, no hay forma de obligarlos a hacerlo. Pero de las cosas interesantes que se ha descubierto, hubo muchas cosas positivas, yo creo que ahí viene el sacrificio que ellos han hecho. Es que a través del sonido que vos mencionabas, ellos curaron decenas y cientos de niños con autismo, porque ellos increíblemente localizan en el cuerpo la zona afectada y empiezan a sonorizar y a mandar el sonido, que el sonido de los delfines, así como de los cetáceos en general, ellos pueden enfocarlo en un punto y concentrarlo todo en un punto el sonido, o sea, direccionarlo exactamente allí. Tienen un órgano de grasa que es como un lente que pueden enfocar el sonido exactamente en un punto, Como un láser. o abrir, exacto, o abrirlo también. Que eso lo utilizan para cazar también, para arrear los peces, pero también se ha visto cómo lo usaban para sanar a los niños de autismo. Y esto que también decías de cómo golpea el hecho de las ballenas. Yo, todas las veces que salí embarcado con personas que querían ver ballenas, las mujeres terminan llorando y los hombres terminan eufóricos. Y, y es en esos momentos donde uno entiende el por qué salir a ver las ballenas, que tiene muchas respuestas. Uno puede encontrar una infinidad de respuestas. La transformación es segura porque nunca vas a ser la misma persona. Te guste o no te guste, seas consciente o no seas consciente, te transforma. Es fuertísimo.
Sí, De hecho, uno tiene que estar preparado para poder asimilar tanto caudal tener. de energía tan fuerte de estos seres tan enormes, estos gigantes que se te acercan y se te quedan a milímetros mirándote con ese ojo gigante. Sobre todo las ballenas francas, ¿no? Las demás ballenas son un poco más ariscas, no son tan amistosas. De hecho, por eso se casó tanto a la ballena franca, porque es sumamente curiosa y amistosa. Y cuando ella siente que estás respetando su espacio, es ella la que se te acerca y agárrate porque es fuertísimo. Ujú. Porque la gente piensa que te va a dar vuelta el bote y te lo puede dar si quiere. Te puede hundir el bote fácilmente. Son 50, 40 toneladas de peso. Sí, es Pero en impresionante. esos momentos, sí, esos momentos es donde uno puede aprovechar para muchas cosas. Yo me acuerdo que en un momento nos preparábamos para esa transformación que tú hablas, de ir en silencio, sin decirle a nadie, pero haciendo un trabajo interior para que ese momento te ayudara a estar mejor, nada más que eso, a sentirte más vivo. Pero en algunos casos, y voy a lo que me preguntabas recién, iba con personas como políticos, que quedaban como locos, que de ir de traje se terminaban sacando todo el traje, la corbata, y eufóricos preguntarme, ¿qué hacemos con las ballenas? Digo, hay mucho para hacer con las ballenas. Y me acuerdo de un caso que un diputado que hoy sigue en el Parlamento de Uruguay, me preguntó qué hacemos con las ballenas y yo le dije, ¿por qué no hacemos un Día Nacional de la Ballena? Que creo que existía en Rusia y en no sé qué otro país. Y me dijo, dalo por hecho. Yo en este prejuicio que de eso hablábamos la otra vez, ¿no? De los políticos, ¿no? Dije, este es otro cuento más político, se va a olvidar. Al mes me llega la versión taquigráfica de lo que dijo en el Parlamento, en plena recesión económica, en el Parlamento hablando de las ballenas. ¿Sabes lo que me dijo el diputado? Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Y me dijo, mira, Rodi, yo me sentí un poco mal en un momento hablando de ballenas en medio de una crisis que tenía Uruguay tremenda, pero ¿sabes lo que fue? Y me acuerdo textual. Aquello, haber hablado de ballenas en ese momento fue como un bálsamo espiritual. La sanación. Me dice, me escucharon todos, la tensión que había en el Parlamento bajó y yo simplemente hablé de estos seres, de la información que tú me pasaste y que me contaste ese día en el barco. Y dije, wow, cuántos roles, ¿no? Cuántas misiones, cuántas cosas. Después logramos el santuario de ballenas para Uruguay en todas las aguas, también por mayoría parlamentaria, que más allá de lindas denominaciones, se lograron cosas concretas. Yo si hay algo que soy muy reacio es a lo que llaman paper parks. ¿Qué es eso? Estamos llenos de paper parks, es decir, de áreas protegidas de papel, que Ya. en realidad no sirven para nada. Aquí en Uruguay, lamentablemente, tenemos muchas de esas. Y me corrigen, no sirven para nada. Servir sirven, son un inicio, etcétera, pero difícilmente alcanzan el objetivo que tienen plasmado en un plan de manejo. Difícilmente se cumple, nunca se cumple en ningún lado el plan de manejo enteramente, ¿no? Eso está claro. Pero cuando se cumple el 10% es que te preocupa, o el 5%, o el 1%. No se está haciendo nada. Claro. Es como, Entonces ahí, bueno. ujú, Y esto que me decías, ¿no? De cuando a mí, después de tantos años, que logro que esta ONG, después
de luchar con lo económico y logramos un financiamiento importante. En ese momento que yo dije, bueno, al fin voy a tener un sueldo más o menos coherente, ¿no? Vienen y me ofrecen un cargo en la dirección de ambiente que no existía en el departamento de Rocha, en esta provincia. Era algo nuevo para el departamento. Y como a mí los desafíos me encantan, ya se me prendió una lucecita. Y sobre todo por cuando le planteé a mi jefe en ese momento, el actual intendente de Rocha, le planteé ciertas condiciones como para que me diga que no. Me dijo todo que sí. Y hasta hoy tengo esa libertad de poder realmente llevar adelante cosas. Acá, entre los que estamos escuchando, en la audiencia tenemos a Diego Núñez, que forma parte de mi equipo también, y que siendo un gran biólogo, ahora forma parte de la División de Ambiente y Cambio Climático. Y, y eso fue parte está siendo parte de un cambio muy grande aquí en Rocha. Okay. Yo siempre he dicho, las pequeñas células vienen a sanar el mundo. Y en lo personal, como mexicana, yo conozco una ciudad que, aún con la crisis de México, ha logrado de alguna forma estar limpia, estar sana fiscalmente, económicamente, los habitantes son felices, o sea, como que es una célula sana, aunque el país esté, como tú dijiste ahorita de Uruguay, hay crisis por todos lados, ¿no? Entonces, y siento que lo mismo está pasando en este caso, ¿no? O sea, tú con tu amor y tu pasión al océano, quizá rodeado de la gente correcta, es esta pequeña célula sana que empieza a transformar, a poner la conciencia en el mundo, a hacer este gran cambio que necesitamos urgente. Pero yo sí quiero que mis hijos conozcan las ballenas, los cetáceos, de forma natural en el océano, y ni precisamente que tengamos que ir en un barco a verlos, porque eso me parece también atracción turística como ir a un acuario, que sé que es necesario y que hay economías de por medio, lo que sea, pero qué maravilla cuando te puedes acercar a la playa como lo hiciste tú y que simplemente por resonancia, por casualidad o coincidencia, la ballena venga y se acerque, ¿no? Y puedas hacer esta conexión. ¿Por qué no trabajamos en esas experiencias? Que a veces nos han enseñado que son pérdidas de tiempo y realmente lo que estamos haciendo es aprendiendo a vivir. Llevemos esto al Congreso, bueno, a tu Congreso, yo, cada quien en nuestro pedacito de tierra, porque interesante que eres político, tienes influencia, eres bióloga, pero estás metido de alguna forma, tienes injerencia, estás tocando de poco a personas, pero cuéntanos brevemente, porque mañana yo espero que si todo coincide y las estrellas se alinean, estemos aquí platicando los tres. Tú hablas de ballenas y a mí me invitaron a un evento para el, la poblar nuevamente de cóndores el sur de Argentina, en las costas del sur de Argentina. Y ahí es donde te conozco. Y te decían, ay, el hombre ballena. Y yo, ¿por qué el hombre ballena? O sea, ¿qué tipo Aquaman? Después cuando contigo dije, claro, es su pasión. ¿Qué te lleva a ti a dar este brinco, a ir a conocer esta experiencia acerca de cómo podemos volver a poblar una zona en donde el cóndor se extinguió y regresarlo de nuevo, que gracias no es la historia de la ballena, porque yo no creo que podamos regenerar si algo así le pasa a la ballena. ¿Qué te lleva ahí, Rodrigo? Sí, fue también realmente un llamado a ir a ver esta reinserción de los cóndores. Me llamó mucho la atención el programa en sí, de cómo estaban trabajando, pero sobre todo quería ir en esta invitación que me hacía el grupo
de Viña y de Quinto Sol en Córdoba, donde fui de vacaciones y terminé inserto con ellos en charlas de cóndores y ballenas, ¿no? Nuevamente fui como sin querer queriendo, estando en un grupo que me sentí muy bien, de gente increíble, maravillosa, conectada con los cóndores desde mucho tiempo atrás, como Winnie, que creció con cóndores en el fondo de su casa, en las sierras de Córdoba. Entonces, me llamaba mucho la atención y quería ir a realmente vivenciar directamente con los pueblos originarios qué era el significado del cóndor y la ballena. Realmente, ¿qué significaba eso? Por más que yo lo había entendido, lo había escuchado de este grupo, del Quinto Sol, de Diego, de Winnie, de todos, pero ir allá y vivenciarlo fue comprender una unión ancestral que tiene que ver con el vuelo, ¿no? Con el vuelo del cóndor y la ballena. ¿Y dónde está ahí el fondo de todo eso? Desde mi interpretación también pasa por Gaia, porque está todo junto, es todo integrado. Yo me acuerdo que cuando estudiaba en facultad, de las cosas que he aprendido, es que la atmósfera y el océano están separados. Atmósfera y océano son una unidad, interactuando permanentemente una con otra. Lo que pasa en uno afecta al otro y viceversa. Y acá veía una similitud muy parecida, ¿no? Del vuelo del cóndor llevando desde los Andes hacia el océano, y toda esta leyenda tehuelche de las almas que tienen que ir a través del cóndor, pasar por el permiso del zorro y después la ballena que finalmente lleva el alma hacia el otro lado, ¿no? Y bueno, fue comprobar además que la ciencia y la espiritualidad van unidas, Se están uniendo y eso es muy emocionante. porque este grupo científico de esta fundación que trabaja con los cóndores, trabaja desde justamente la espiritualidad, del conocimiento original de estos pueblos originarios, ¿no? Y antes de liberar los cóndores hacen la ceremonia mapuche de toda la noche, Ujú. A que lo fue cual tú fuertísimo, fuiste. ah, Ujú. fuertísimo. Eh, y bueno, eso fue lo que me llamó y pude entender cómo esto que hemos separado artificialmente, ya los pueblos originarios sabían que está todo unido, ¿no? Y se está volviendo, bueno, no, unidos siempre ha estado, pero estamos tomando conciencia Eso, de que está. eso, exactamente. Pues me da muchísima emoción. ¿Cómo podemos contribuir a tu pasión, a tu causa? ¿Qué podemos hacer como persona aquí en el sur de América? En el sur de América, no, sur de Norteamérica, o sea, no sé, yo siempre me he considerado del sur de América, ya me di cuenta que no. Este, estoy en el norte, pero ¿cómo puedo contribuir? Yo creo que fundamentalmente si no nos olvidemos de dónde venimos, porque cuando recordamos quiénes somos y de dónde venimos, vamos a poder estar más alineados con nosotros, con nuestra misión, y de ahí con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestro vecino y con aquel que nos odia. Eh, y si hay algo que las ballenas nos enseñan es a recordar de dónde venimos, quiénes somos, que somos océano, nuestra sangre es oceánica. René Quintón,
este francés médico, fue el que demostró cómo el plasma sanguíneo puede ser sustituido por agua de mar isotónica y podemos vivir perfectamente. Y de hecho salvó a miles de soldados de la Segunda Guerra Mundial con agua de mar isotónica. Y nos han hecho creer que es veneno y que nos cae mal. Y bueno, obviamente no es una solución 100%, pero nos regenera y nos sana. Entonces ahí yo creo que está uno de los grandes mensajes que no podemos olvidarnos de dónde venimos. Somos seres acuáticos, nuestra evolución es del océano. El eslabón perdido es oceánico. Somos acuáticos, como dijeron varios científicos. Uh-huh. Nuestras manos lo muestran, nuestras narinas lo muestran. Somos monos desnudos. Tenemos un montón de aspectos fisiológicos que responden al agua, al océano. Cuando uno se sumerge en el agua, nuestro latido cambia automáticamente. Hay una memoria tremenda con el agua y cuando más recordemos de dónde venimos y quienes somos, más poder vamos a tener sobre nosotros, sobre nuestra sanación, y eso va a irradiar sobre quien estemos y vamos a tener una vida más feliz sin duda. Al menos eso es lo que a mí me ha llegado todo este tiempo con las ballenas y en un atardecer me lo confirmaron también. Y esto fue una de las experiencias más fuertes que tuve en Casa Pueblo, que es aquí en Punta Ballena, un lugar mágico de Uruguay, donde una ballena también que estuvo quieto toda la tarde, que acudió al evento, justo coincidió que el día que hicimos el evento, allí la ballena estaba, pero nadie me creía porque estaba tan quieta. Yo le Parecía. decía, mira, yo hay una ballena, no, ¿dónde está? No, aquella mancha ya estaba también en aquel mismo esquema de Península Valdés que conté al principio. Y cuando pusimos los sonidos de ballenas y a la gente le pregunté, ¿qué mensaje estarán transmitiendo entre ellas? ¿Qué dirán? Y yo con mi brazo señalé hacia atrás y dije, para mí lo que dicen, y es lo que yo siento, es que no olvidemos de dónde venimos, venimos del océano, y cuando hago así, esa ballena que estuvo quieta todo el día empezó a saltar. Conste que estábamos a una distancia de por lo menos 1 kilómetro. Estábamos en un acantilado también muy alto de Punta Ballena. La gente lloraba y me preguntaban dónde tenía el control remoto y si yo me comunicaba telepáticamente y otros me abrazaban dejándose sin aire y yo no podía creer lo que habíamos vivido ahí. Y estas cosas son difíciles de contar si no las experimentás. Y quienes han experimentado lo parecido en la naturaleza, con cualquier ser de la naturaleza, porque te puede pasar con un caballo, te puede pasar con una oveja, pero cuando te toca con animales salvajes, es muy fuerte. El mensaje es todavía más poderoso. Así que invitar a la gente a que se conecte más con la naturaleza, con el océano sobre todo, y bueno, está todo ahí, toda la sanación está allí. Y yo los quiero invitar a que regresen este video y lo puedan escuchar otra vez. Y tomen nota de los libros y de los autores que Rodrigo nos ha recomendado. Porque definitivamente lo que nos hace falta es un mundo de conocimiento. Y lo peor del caso es cuando creemos que ya lo sabemos todo y negamos cualquier cosa nada más porque sí. Así es que conectémonos con cualquiera que sea el ser salvaje que esté frente a nosotros. Y si tengo el honor, voy a tener aquí también a Rumi, porque él trae el Wi-Fi y el cordón en la mano. Él nos va a contar su experiencia también, pero cuando él hace toda una agradecimiento a nuestros ancestros, a su padre y a todos los abuelos que habían trascendido, levanta la mano para poder
sentir y mandar ese saludo al cielo, el cóndor se desprende de la montaña y sale volando. ¿Te recuerdas eso, Rodrigo? Todos yo, Me hizo acordar exactamente a lo que contaba recién con la la ballena. ballena. Sí, Fue exactamente la misma conexión. sí. Y ojo, yo no me quiero comparar con Rumi, ¿no? Estamos hablando de ligados totalmente distintos, pero esa misma conexión es la que podemos lograr cualquiera de nosotros. No necesariamente tenemos que ser maestros de nada. Es simplemente creer desde el corazón, Es totalmente. que aquí no importa qué tan sabio, tan ignorante Exacto, sea, exacto. No tú pasa por ahí. el corazón y conectas con el mundo. Así es que por más conexión y más personas en el gobierno conscientes y conectados Ojalá. con la fauna, pongo mi voto, me regresan la esperanza a esta humanidad. Bueno, realmente no la había perdido, pero a veces me enojo. Y simplemente te agradezco, Rodrigo, por todo. No, por favor, por favor. Que esta no sea ¿Sabes la... qué? Antes de despedirnos, me hiciste acordar de esto también, del gobierno otra vez. Yo tuve un primer quiebre de este prejuicio que tenemos muchos de que todos los gobernantes y los políticos son todo lo mismo, ¿no? Esta frase que hay que sacarla, Ujú. saquémosla, porque a mí me animó a estar donde estoy creyendo en que no es así, de que hay gente también realmente que tiene corazón, hay seres humanos y que no todo es como se lo pinta. Y este primer quiebre me pasó en Australia, perdón, no en Australia, en Marruecos, donde estaba la Comisión Ballenera Internacional con un ministro de Australia. El ministro de Australia, en realidad, era músico, era el cantante de Midnight Oil, Peter Garrett. Sí. Esta, Entonces fue como, y tuve el gran honor de conversar y estar con él en un ascensor, además que después me lo encontré y que me felicitaba por lo que yo había dicho en la comisión ballenera. Yo no podía creer lo que me estaba diciendo. Le digo, pero yo soy el agradecido, Peter, porque vos, un ministro y vocalista de Midnight Oil encima, ¿no? Entonces ahí fue como, ¿quién? Claro, a partir de ahí me hice fan de Midnight Oil, ¿no? Googleen para quienes no conocen la banda, pero tiene temas muy clásicos, ¿no? The Beds Are Burning, ¿no? Es uno de los clásicos. Y nada, quería esto, que en ese momento también se me trastocó esto de que un cantante de una banda de rock estaba dentro del gobierno. Digo, ¿y cómo eso es posible? ¿Por qué no va a ser posible? ¿Qué va a perder? La voz va a perder el hombre de hecho, él volvió, ahora no es más ministro de Ambiente de Australia y sigue cantando y haciendo giras con Midnight Oil, ¿no? ujú. Entonces, bueno, creo que de ahí nos llegan a veces los mensajes para quebrar esos prejuicios. Los paradigmas que se vienen son tremendamente distintos a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, y es un momento, creo que es un momento de privilegio estar en este planeta en este momento. Nunca antes en la historia planetaria se está dando lo que se está dando ahora. Este salto de conciencia tremendo, porque sí está ocurriendo una debacle, pero el salto de conciencia que está ocurriendo hoy en la humanidad es tremendo. Y Enorme. lo ves cuando salís con esa lupa también o esos lentes a ver dónde está, ¿no? Y encontrártelo, bueno, como así me tocó encontrarte a ti y a toda la gente lindísima allá en Patagonia. Así nos encontremos. Y efectivamente, yo que nos quedemos con esto de que el gobierno somos cada uno de nosotros. Y mientras sigamos dejándole la responsabilidad de nuestra vida a alguien más, algo no está bien. Tomemos la responsabilidad y conectemos a la... Totalmente. Gracias, Rodrigo, y espero verte, si todo está en orden, mañana nos encontramos con el cóndor y hacemos... Eso.
Gracias, Ina. Gracias a ti por esta convocatoria. A ti y a toda la gente. Abrazo enorme. Igual. Gracias. Chao, chao. A todos, a todas que están por ahí. Un abrazo.